Febrero de 2026. Misiles estadounidenses caen sobre Teherán. Pero aquí va lo que nadie te está diciendo: el país que hoy Estados Unidos bombardea, es el mismo país que Estados Unidos ayudó a armar durante décadas. Irán no nació como enemigo. Lo fabricaron. Y la historia de cómo sucedió eso, es la historia de cómo se fabrica cualquier enemigo. Mira esta imagen. Teherán, 1975. Parece Los Ángeles. Mujeres en minifalda, universidades llenas, una economía que crecía al ritmo del petróleo. Elsa Mohammad Reza Pahlaví era el mejor amigo de Washington. Estados Unidos le vendía armas. Israel le compraba crudo. Todo el mundo ganaba. Entonces, ¿qué salió mal? Lo que salió mal es lo que siempre sale mal cuando construyes una alianza sobre intereses y no sobre principios. Y para entender eso, necesitas conocer a un hombre que cambió todo desde el exilio. Ruhollah Khomeini tenía 77 años cuando regresó a Irán en 1979. Había pasado 14 años exiliado, primero en Turquía, luego en Irak, finalmente en Francia. Un clérigo anciano que el mundo subestimó. Pero Khomeini entendió algo que ni la CIA ni el Mossad calcularon: que el resentimiento popular es más explosivo que cualquier bomba nuclear. Y aquí necesito que entiendas algo. Khomeini no era un personaje de película. Era un hombre austero, obsesivo, que vivía en un cuarto pequeño y escribía tratados teológicos de madrugada. Un hombre que perdió a su padre siendo bebé y que fue criado en una familia que le enseñó que el sufrimiento era un deber religioso. No te cuento esto para que lo admires. Te lo cuento para que entiendas que las revoluciones no las hacen los locos. Las hacen personas que han masticado una idea durante tanto tiempo que se convierte en su identidad. Y cuando una idea se convierte en identidad, ya no puedes negociar con ella. Para que entiendas lo que viene, necesitas ver el tablero completo. Porque este conflicto no es entre dos países. Es entre dos sistemas operativos del mundo. De un lado, Estados Unidos e Israel. Una alianza militar que controla la tecnología de defensa más avanzada del planeta. F-35, sistemas domo de hierro, satélites de vigilancia, portaaviones nucleares. Su lógica: la estabilidad del Medio Oriente depende de que ningún país hostil obtenga armas nucleares. Del otro, Irán. Una teocracia revolucionaria que opera bajo la doctrina del Velayat Faqih, la idea de que un jurista islámico debe gobernar el Estado por encima de cualquier constitución secular. Irán no tiene portaaviones ni cazas de quinta generación. Lo que tiene es algo más difícil de destruir con misiles: una red de milicias por todo Medio Oriente. Hezbollah en Líbano. Hamas y Jihad Islámica en Gaza. Milicias chiíes en Irak y Siria. Hutíes en Yemen. Irán diseñó algo que los analistas llaman el eje de resistencia. Un ejército que no está en un solo país, sino que rodea a Israel desde todos los flancos. Y aquí está lo que tu intuición no va a querer aceptar: esta arquitectura militar, la de pelear sin pelear directamente, funcionó durante 40 años. Irán provocaba a Israel y a Estados Unidos a través de otros. Y cuando le respondían, Irán se declaraba víctima. Hasta que dejó de funcionar. El 4 de noviembre de 1979. Teherán. Un grupo de estudiantes radicales irrumpe en la embajada de Estados Unidos. Toman 52 rehenes. Los mantienen cautivos 444 días. Piénsalo, 444 días. 1 año y 2 meses con diplomáticos estadounidenses vendados, exhibidos ante cámaras, mientras el gobierno iraní aplaudía. Eso no fue un accidente. Fue una declaración de guerra simbólica. El mensaje era claro: el viejo orden se terminó. Washington rompió relaciones diplomáticas. Congeló activos iraníes. Y aquí empezó un patrón que se repite hasta hoy: sanción, provocación, escalada, y nunca, jamás, una conversación directa. En el gobierno estadounidense
Las opiniones diferían. Algunos consideraban a Khomeini demasiado radical para negociar con él. Creo que la mayoría todavía pensaba que sería posible llevarse bien con Irán, que aunque el Shah ya no estaba, mantendríamos las relaciones. Teníamos allí nuestra embajada. ¿Sabes cuántas veces se han sentado cara a cara un presidente estadounidense y un líder iraní desde 1979? 0. Todas las negociaciones se han hecho a través de terceros. 47 años sin mirarse a los ojos. Y así es como los conflictos se convierten en eternos. Lo que siguió fue una escalada en cámara lenta. Una espiral donde cada acción generaba una reacción más violenta. 1980, Guerra Irán-Irak. 8 años de carnicería. Y aquí viene otro dato que no encaja con la narrativa oficial. Estados Unidos apoyó a Irak. Le vendió inteligencia militar, le facilitó armas. Washington eligió a Saddam Hussein como su peón para contener a Irán. El mismo Saddam que después invadiría Kuwait y al que después Estados Unidos derrocaría. El ajedrez geopolítico tiene eso, los peones de hoy son los enemigos de mañana. 1988, un buque de guerra estadounidense, el USS Penzance, derriba un avión civil iraní. Vuelo 655 de Roanoke. 290 personas muertas. Familias enteras. Niños. Estados Unidos dijo que fue un error. Irán dijo que fue terrorismo de Estado. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Pero lo que no es intermedio es esto, 290 familias destruidas. Y eso no se olvida. Eso se hereda. Generación tras generación. Y esto es algo que tú y yo necesitamos entender desde América Latina. Cuando ves un titular que dice, Irán ataca a Israel, no estás viendo un evento aislado. Estás viendo la última línea de una conversación que lleva medio siglo. Y en esa conversación, ambos bandos tienen razones. Ambos bandos tienen muertos. Y ninguno de los dos quiere ser el primero en colgar. 2002, George W. Bush pronuncia un discurso que redefine el mapa geopolítico. Irán, junto con Irak y Corea del Norte, es clasificado como parte del eje del mal. Pero detrás de esa retórica había algo concreto. Informes de inteligencia revelaban que Irán estaba desarrollando un programa nuclear clandestino. Centrifugadoras ocultas. Enriquecimiento de uranio en instalaciones subterráneas. Y de pronto, el conflicto ya no era solo ideológico. Era existencial. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. These regimes pose a grave and growing danger. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Porque un Irán con retórica antioccidental es un problema diplomático. Pero un Irán con bomba nuclear es una ecuación completamente distinta. Israel lo ha dicho con todas las letras, la capacidad nuclear iraní es una amenaza existencial para el Estado judío. Y cuando alguien dice, existencial, lo que está diciendo en realidad es: estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para impedirlo. Entonces llegó un momento de esperanza. 2015, el acuerdo nuclear, el JPOA. Irán aceptó frenar su enriquecimiento de uranio a cambio de que le levantaran sanciones económicas. 6 potencias mundiales firmaron. Parecía que por primera vez en décadas, la diplomacia había ganado. Duró 3 años. 2018, Donald Trump retira a Estados Unidos del acuerdo. Reimpone sanciones que el propio gobierno describió como paralizantes. La economía iraní se desplomó. Inflación por encima del 60%. El rial perdió la mayor parte de su valor. Y el mensaje que recibió el sector más radical del gobierno iraní fue devastador: no importa lo que firmes con Occidente. Te lo van a quitar. Ese fue el punto medio de esta historia. El momento donde el camino hacia la paz se cerró. Y el camino hacia lo que estamos viviendo hoy, se abrió.
Enero de 2020. Un dron estadounidense mata al general Qasem Soleimani cerca del aeropuerto de Bagdad. Soleimani era el comandante de la Fuerza Quds, el brazo de operaciones exteriores de Irán. El arquitecto del eje de resistencia. El hombre que movía las piezas de Hezbollah a Yemen. Para Estados Unidos, Soleimani era un terrorista. Para Irán, era un héroe nacional. Para el análisis frío, era el estratega más efectivo de Medio Oriente en el siglo XXI. Y lo eliminaron con un misil desde un dron mientras salía de un aeropuerto civil. Irán respondió lanzando misiles balísticos contra bases estadounidenses en Irak. Y ahí hay algo que pocos recuerdan: Irán avisó a Irak antes del ataque. Lo que significa que el objetivo no era matar soldados. Era enviar un mensaje: podemos golpearte. Y la próxima vez, no vamos a avisar. Lo que siguió fue una escalada silenciosa. Irán aceleró su programa nuclear. Derribó un dron estadounidense. Atacó petroleros en el Golfo Pérsico. Cada movimiento calibrado para estar justo debajo del umbral que justificaría una respuesta militar total. Hasta que cruzó ese umbral. Junio de 2025. Israel lanza la operación que llamó Rugido de León. Bombardeos masivos contra instalaciones nucleares y militares iraníes. No fue un ataque quirúrgico. Fue una declaración: vamos a destruir tu capacidad nuclear antes de que sea demasiado tarde. Irán respondió como había prometido. Misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en la región. Se declaró un alto el fuego el 24 de junio. Pero todo el mundo sabía que era temporal. ...28 de febrero de 2026... Estados Unidos e Israel lanzan una ofensiva aérea coordinada contra Teherán y otras ciudades iraníes. La operación se llama Apex Fury. El objetivo declarado: neutralizar definitivamente la amenaza nuclear iraní. Irán contraataca con todo lo que tiene. Misiles balísticos contra territorio israelí. Drones contra fuerzas de la coalición en todo Medio Oriente. Es la primera vez en la historia moderna que estas tres potencias se enfrentan directamente, simultáneamente, sin intermediarios. Y aquí es donde necesito que te detengas un segundo. Porque lo que estás viendo no es solo un conflicto militar. Es el resultado de 47 años de decisiones acumuladas. Cada una de esas decisiones, la toma de rehenes, las sanciones, el apoyo a Saddam, el derribo del vuelo 655, la salida del acuerdo nuclear, el asesinato de Soleimani, cada una fue una pieza de dominó. Y lo que estamos viendo hoy es el sonido de la última pieza cayendo. Ahora, ¿por qué te debería importar esto si vives en Ciudad de México, en Bogotá, en Buenos Aires, en Lima? Te importa porque el petróleo que mueve tu economía depende de que el estrecho de Hormuz, por donde pasa un tercio del crudo mundial, no se convierta en zona de guerra permanente. Te importa porque las sanciones contra Irán afectan cadenas de suministro que terminan en tu supermercado. Te importa porque la lógica de convertir aliados en enemigos y luego bombardearlos no es exclusiva de Medio Oriente. Es un patrón que se repite en la historia de cualquier región, incluida la nuestra. Pero sobre todo, te importa por una razón más profunda. Porque la misma lógica que convierte a naciones en enemigos, la de responder sin escuchar, la de acumular resentimiento sin resolverlo, la de elegir la fuerza cuando la conversación se vuelve incómoda, es la misma lógica que destruye empresas, familias y relaciones. El conflicto entre Irán y Occidente no es lejano. Es un espejo amplificado de cómo los seres humanos gestionamos el desacuerdo cuando dejamos que el orgullo negocie por nosotros. 47 años sin mirarse a los ojos. Y contando.